Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Sin Escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Escamas, el último capítulo, pero no de la temporada, solo del año, porque no se desesperen, porque van a tener unos capítulos más. Vamos a poder seguir teniendo conversaciones francas y relajadas, pero de salmón. Así que síganos, obviamente, en nuestras redes sociales y en nuestros otros capítulos. Ustedes ya me conocen, soy Loreto Apel-Stefoni, periodista de Salmon Expert, y la invitación es a prepararse un cafecito, sentarse cómodamente, ponerse los audífonos si usted quiere y escuchar la conversación de hoy, que va a estar de lujo. Pero antes de comenzar la entrevista, tengo que contarles que Sin Escamas está auspiciado por Aquaterra de Nucil. Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de omega 3, Nurturing Land and Sea. Me acompaña hoy día un reconocido profesional de la industria del salmón que ha hecho una fructífera carrera en diversas áreas de la salmonicultura. Ya le voy a contar por qué. Es biólogo con mención en recursos naturales de la Universidad Católica de Temuco. Tiene un PhD en acuicultura de la Universidad de Stirling en Escocia y realizó un programa de gestión avanzada en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Se ha desempeñado como consultor tanto en instituciones de educación superior como en empresas productivas. Por 5 años trabajó en el Instituto Tecnológico del Salmón, INTESAL de Salmón Chile, donde llegó a ser su gerente general para luego, en el 2018, asumir como gerente técnico y de sostenibilidad de Salmones Camanchaca, cargo que actualmente desempeña. Así que estoy muy contenta de conversar hoy día con Alfredo Tello. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a estar en Sin Escamas. Hola, Loreto. No, feliz de estar acá, muy entretenido. La verdad que nunca he estado en un podcast, pero sigo muchos podcasts. Yeah. Es como que el formato más relajado de conversación lo encuentro muy entretenido. Bueno, esa es la idea, que tengamos una conversación súper relajada, que hablemos de hartas cosas, de tu experiencia. Pero como siempre digo, antes de entrar en materia, queremos saber un poquito más de Alfredo. ¿Qué haces tú en el tiempo libre? ¿A qué te dedicas? ¿Tus hobbies, tus intereses? ¿Familia, hijos, casado? Sí, yo soy santiaguino, nacido y criado en Santiago, que sigo creyendo que es la ciudad más linda de Chile. Es un poco difícil de ir, de llevar, pero el Valle de Santiago, la geografía, siempre lo he encontrado increíble. Sí que viví hasta los 20 años en Santiago. A pesar de que era muy lindo, siempre tuve las ganas de vivir fuera de Santiago. Hice que a los 20 años me fui a ir a Temuco, a las afueras de Temuco, al campo, Ya. donde estudié. Soy el menor de 3 hermanos, soy el concho, así que eso explica muchas veces algunas cosas, digamos. Alguna gente le puede hacer... ¿Más regalón? Yo creo que sí, le puede hacer sentido. Soy casado, tengo 2 hijos. Una de mis hijas nació fuera de Chile, pero yo diría que son los dos bien puertovarinos. Ya. Vivieron acá como una parte muy importante, o están viviendo una parte muy importante de sus vidas. Y yo, aparte de trabajar, tengo harto interés, el deporte. Me gusta mucho el invierno, la montaña, el esquí. Me gusta también cocinar, leer mucho. No me aburro. Ya. Exactamente. Ya, siempre hay cosas que hacer. No siempre uno tiene que estar dedicado al trabajo, pero tampoco quedarse de ocioso. Siempre hay cosas que hacer. Acá en el sur de Chile también siempre hay cosas que hacer. Alfredo, esta es la segunda vez que te entrevisto. La vez pasada, la primera vez que te entrevisté fue por algo netamente puntual de sostenibilidad, de Salmones Camanchaca, pero ahora te voy a sacar el jugo, como se dice. No, bueno, Alfredo igual tiene que contarnos hartas cosas súper interesantes de su experiencia y su labor en esta compañía. Pero antes, quería comentarte, Alfredo, yo estuve revisando tu trayectoria profesional y me di cuenta que tus inicios estaban enfocados a los recursos naturales, recursos hídricos, temas forestales, y diste un salto a la acuicultura con el doctorado. Así, ¿cómo fue cambiar de foco? Así, ¿qué te hizo cambiar también el foco? Sí, mira, yo estudié lo que estudié porque siempre me llamaba o me impactó mucho cuando era joven, estaba como en la enseñanza media del colegio. Por ejemplo, en ese minuto todavía se permitía aceptar la raza del bosque nativo. Ya. Entonces yo siempre decía, pero ¿cómo no va a ser posible hacer esto de una mejor manera? ¿No es cierto? ¿Cómo no va a ser posible que
quizás entendamos mejor los bosques para poder usarlos de una manera que sea más sostenible, etcétera. Entonces ese era como mis intereses en esa época, digamos, desde una mirada, yo diría que un poco más científica, igual quizás un poco también algo ambientalista, digamos, para los 17, 18 años. Y por lo tanto yo entré a estudiar lo que entré a estudiar con una visión o con la intención, obviamente no súper clara, pero uno tiene como un camino, bueno, ¿no es cierto? Una idea de para dónde quiere ir, con la idea de poder contribuir a que como país hiciéramos mejor uso, digamos, de los recursos naturales, conserváramos lo que quiera conservar y trabajáramos o explotáramos lo que se pudiera explotar, ¿te fijáis? Entonces, en algún minuto de la universidad, porque yo empecé a trabajaba con profesor en la universidad, que es probablemente lo que te aparece ahí en algunas consultorías, Claro. digamos, era bien chico, pero todavía estando en la universidad, estaba buscando dónde hacer mi tesis de pregrado, y yo estaba trabajando en ese minuto como en percepción remota, imágenes satelitales, sistemas de información geográfico, que viene mucho del mundo como forestal, recursos naturales, ¿te fijas? Y no sé por qué me encontré con un profesor de la Escuela de Agricultura, me me dijo, oye, pero ¿por qué no haces tu tesis con la gente de Intesal? Echa la coincidencia, entonces son muchos años que... Claro, el destino era el destino. ¿Qué era? Así como son historias completamente separadas. Porque ellos necesitan predecir la concentración de alga en el agua, ¿Ya? etcétera. Entonces, bueno, eso terminó que yo vine una vez acá a la oficina antigua de Intesal del año 2000, una casa que creo que después se quemó. Claro, en calle Aníbal Pinto, sí. Esta vez con los estados Adolfo Alvear, Claro. y ellos como que fueron como mi sponsor para hacer mi tesis. Ah, mira, Y ahí como que entró la industria en en tu radar. mi radar. Y me empecé a dar cuenta que obviamente era una industria muy importante, digamos, la empecé a conocer. Y después, y eso te estoy hablando, se ha sido el año 2005, ponte 2006, por ahí. Y eso como que despertó un poco mi interés de nuevo en esta industria tan importante, ¿no es cierto?, que genera todo este desarrollo en el sur de Chile, que también obviamente debe tener impactos, etcétera. Y ahí yo posteré una beca, me gané una beca para hacer mi doctorado en este instituto en Escocia, que básicamente son varias facultades dentro de un instituto que investigan temas específicos, pero todo relacionado a la salmonicultura. Entonces, medio ambiente, genética molecular, economía, fisiología de peces, nutrición, etcétera. ¿Te fijáis? Entonces ahí yo me metí como de lleno en la acuicultura en general, no en los salmones todavía. ¿Te fijáis? Pero compartí mucho, tenía muchos compañeros, amigos que trabajaban en salmones, entonces yo lo acompañaba a un centro de cultivo a hacer un mostreo, entonces como que, si bien mi tema de investigación no estaba relacionado a los salmones, por osmosis aprendí. Por osmosis, sí, claro. Y después cuando tenía que volver a Chile, había terminado mi doctorado, estaba terminando, y empecé a buscar pega en Chile, alguien que conocía ya me dijo, oye, Matías Medina, a quien yo no conocía en ese minuto, que se fue gerente general al Instituto Tecnológico del Salmón y Intesal, ¿por qué no le escribís de repente en una de esas como que tiene el tema pega? Y en ese minuto yo le escribí a Matías, ¿no es cierto? Que Matías hoy es el director técnico global de Aquagen, ¿no es cierto? El primer jefe acá. Le escribí un correo, le dije, oye, leí una entrevista tuya en Salmones, pues conté de hecho, donde salía hablando un montón de cosas, le dije, oye, yo creo que si tenéis como algún trabajo o se abre alguna posición, me interesaría. Y me respondió, me dijo, te felicito por tu doctorado, lo habéis terminado, etc. Justo voy a abrir un concurso para un cargo de alguien que voy transversalmente a las áreas de Intesal. ¿Ya? Entonces me mandó el concurso y yo me acuerdo de haberlo leído y haber dicho, oye, este soy yo. Ahí está. Pero está el descriptor de cargo. Claro, bueno, y ahí le mandé mi currículum, participé del proceso y eventualmente me dieron la pega. Y ahí parte toda la historia mía en la industria hace ya 12 años en Intesal, etcétera. ¿Te fijas? Así que eso, yo sabía más o menos, como tenía un ámbito de interés de desarrollo profesional, que creo que se ha mantenido. Pero sin duda no partí, digamos, siempre con la acuicultura como foco, digamos. Fue algo que pasó, digamos, yo diría que una bonita coincidencia. Pero fueron muchas coincidencias que te llevaron a donde estás ahora. Alfredo, a propósito de eso que tú te desempeñaste como, llegaste a ser gerente general de Intesal, pero en un periodo que fue como complejo.
por los años que yo me fijé, fue un momento complejo porque fue en los años donde estuvo este tema de las mortalidades masivas por FAN. Y ¿cómo recuerdas haber como Intasal, no solamente tú como gerente, cómo haber abordado esto y qué lecciones crees que aprendió la industria de eso en particular? Sí, sí, yo creo que fue un periodo, o sea, los años, yo estuve en Intasal entre el 2013 y el 2017, inclusive fueron 5 años. Los últimos 3 tuve gerente general. En la mitad tocó la flotación de algas nociva enorme que hubo el 2016, que afectó más de 40 centros, una cuestión realmente como el de proporciones, en los que nos acordamos, gigante, realmente gigante. Ese caso en particular, yo diría que fue bien complejo, digamos, porque sabíamos que estábamos ante algo, digamos, que iba a tener un impacto económico obviamente muy grande, el gigante en la industria, ¿no es cierto? Y también llegó un minuto cuando era evidente que una cantidad muy grande de peces se había muerto, era como, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? Entonces te sale en ese tipo de situaciones, le toca un rol articulador. Ya. Muy de la mano de Salmón Chile, que está más metido en lo político, ¿te fijas? En ese minuto en particular, a mí me tocó coordinar con las empresas. Era una mesa, básicamente como una mesa, digamos, donde estábamos sentados nosotros con industria, algunos representantes de algunas empresas, la Autoridad Marítima y Cernapesca, ¿ya? Y la Subpesca también. A ver, oye, bueno, ¿qué hacemos? Bien. ¿Qué hacemos? Porque no era un problema simplemente, esto para resolverlo requiere colaboración y cuáles son las alternativas. Claro, porque tampoco las capacidades o la infraestructura estaba dada para. Absolutamente. O sea, es una magnitud enorme. Entonces, fuimos parte obviamente de las discusiones y las solicitudes para que redundaron finalmente qué parte de la mortalidad se dispuso en alta mar, ¿no es cierto? Que es algo que permite el tratado de la Marpol, ¿no es cierto? Pero fueron decisiones difíciles que yo creo que finalmente, Loreto, dentro de la magnitud del problema que había, yo creo que se hizo lo que se pudo. Sin duda, hoy, mirado en retrospectiva, y yo creo que sobre todo a propósito de ese episodio, quizás hay algo más de capacidad de reacción de la industria, por una parte, y por otra parte también hay más flexibilidad de las autoridades para actuar a tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, llegaba un evento de cierta magnitud, ¿ya? Hay ciertos sistemas que tú puedes usar para mover agua, cortinas de burbuja, etcétera, o para minimizar el impacto de las floraciones, pero dado cierta magnitud, lo más probable es que lo único que tú vas a poder hacer es arrancar con los peces, ¿no es cierto? Y eso se ha ido flexibilizando en los últimos años, ¿te fijas o no? Entonces yo creo que tenemos como una autoridad un poco más flexible. Ahora, si vuelve a ocurrir algo igual, evidentemente puede que también se requieran medidas extraordinarias. ¿Te fijas o no? Claro. Porque son volúmenes demasiado grandes para poder tratarlo y disponerlo de una manera convencional. Pero igual también está la tecnología, o quizás ya ha avanzado la tecnología como para predecir un poquito, porque quizás esta floración al local nocivo fue totalmente inesperada. O sea, fue como la tormenta perfecta, se dieron todas las externalidades para que ocurriera. Pero quizás ahora con la tecnología un poquito más avanzada se pueda predecir un poquito más y claro, tengas un poquito más de tiempo para arrancar con los peces. La floración no la vas a poder evitar, obviamente, pero por lo menos quizás evitar tanta mortalidad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos como yo creo que la industria tiene un buen sistema de detección temprana, si tú quieres. Yeah. Y esto tiene que ver con que estamos prácticamente todos en el mismo programa que tiene Plancton Andino. ¿Ya? Y por lo tanto todos los centros de la industria están subiendo muestras, ¿no es cierto? Tomando muestras y subiéndolas. Entonces, si pasa algo cerca tuyo, tú lo sabes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estos centros, todos nosotros actuamos como alertas tempranas quizás del centro al lado. Y dice, ya, perfecto. Están todos conectados, todos... Y estamos todos conectados. Todos en redes. Todos conectados. Como especie, perfecto. Entonces, sí, fue un periodo difícil, si querés que te siga contando. Sí, por supuesto. Sí, yo también estaba, digamos, del lado de las comunicaciones de la industria cuando ocurrió. Sí, pues exactamente. Fue un periodo difícil y también yo creo que fue... Aquí son 2 eventos que pasaron, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas. Primero fue la floración de chatonela que mató a esa cantidad de centros que dijimos antes, cerca de 40 centros aproximadamente en la industria. Y después de eso,
como un mes después, o un mes y medio después, vino la marea roja, Claro, ¿no es cierto? que afectó la pesca artesanal. Que afectó la pesca artesanal y le echaron la culpa a la industria. Obviamente. ¿Te acuerdas? Y a pesar de que después que se hizo un estudio y todo, donde de alguna manera eso se desmintió, de alguna manera, digamos, yo creo que como en el inconsciente todavía eso quedó. ¿Te fijas o no? Sí, por supuesto. Y yo creo que ese fue un punto, pasando a lo más social, si tú quieres, y político, fue como un punto de inflexión el 2016 para la industria en el sentido de que creo que tomó conciencia, o mucho más conciencia, ¿no es cierto?, de la relevancia de la licencia social y lo que ello implica, digamos. Ya. ¿Te fijas o no? Aquí algo había de que hubo un evento e inmediatamente se nos culpó, es decir, no se nos dio el beneficio de la duda. ¿Te fijas o no? Entonces tú cuando tienes una relación, si tuvieres positiva con alguien, no tienes buena relación con alguien, tú a esa persona le vas a dar el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y eso no ocurrió, yo creo que eso fue muy potente y eso de alguna manera marcó el inicio de todo un trabajo que ha hecho Salmón Chile, todas las empresas también, de un relacionamiento mucho más responsable y una conciencia mucho mayor a cómo tenemos que actuar, trabajar, llevar nuestras operaciones para poder tener ese beneficio de la duda, ¿no? Pero aún así, yo creo, ¿cuántos años han pasado? 8 ya. Todavía yo creo que algunos quedan como, todavía están, no sé cómo será, no, así es culpa. No, si no es culpa. Aunque tú le pongas todos los argumentos sobre la mesa, todos los estudios que hay, como que todavía está esa duda. Bueno, puede ser, pero Pero es que son los menos, creo yo. Y nunca vas a poder convencer a todos, digamos, hay gente que tiene una opinión formada, te fijas, y ahí ya es como terreno poco fértil para... Ok, no es una batalla que haya que lidiar, de todas maneras. Sí. Alfredo, hablemos de sostenibilidad, uno de tu expertise. Sostenibilidad dentro de la industria es un concepto que ya está instalado dentro de la industria salmonicultora. O sea, en realidad es como ya no es un concepto, es casi una manera de hacer las cosas, es el desde. Porque si nos hemos encontrado varios seminarios, tú al seminario, la sustentabilidad es algo de lo que siempre se habla. Charlas, congresos, seminarios, talleres. Se menciona siempre la sustentabilidad como el mayor foco o el mayor fin que tiene la industria. Pero, a tu parecer, ¿son declaraciones de buenas intenciones o ya es un proyecto macro de la industria? ¿O son cosas spot de cada empresa? A ver, yo creo que hay ambas, pero yo creo que es como importante partir diciendo de que yo creo que al menos no se me ocurre, no puedo hablar por todas las compañías, claro, que no, pero a mí me parece que hay una conciencia ya bastante arraigada, ¿no es cierto?, en que para que esta industria sea sostenible en el tiempo, es decir, que pueda mantener sus operaciones y pueda mantener la capacidad de crear valor para sus accionistas, para la sociedad en general, no se trata solamente de la producción, ¿no es cierto? No se trata solamente, no sé, de 2 o 3 o 4 KPIs entre productivo y financiero, sino que nosotros tenemos que hacer las cosas de cierta manera, ¿ya? Tenemos que hacer o tenemos que tener operaciones de excelencia. Tenemos que minimizar nuestros impactos, ¿cierto? Tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos de la relación con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando antes como de licencia social. Entonces, esa conciencia yo creo que está, ¿ya? Ahora, si hay algún gran proyecto, yo diría industria, yo creo que como que lo más probablemente visible es el acuerdo de producción limpia que suscribieron muchas empresas con Salmón Chile. Lo bonito de eso es que habían empresas que están en distinto nivel de desarrollo ya con estos temas, pero básicamente se pusieron de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Esto es importante y vamos a avanzar, ¿no es cierto? Y vamos a ir una señal de que estos temas sí son relevantes. Entonces, yo creo, Loreto, de que sí, hay conciencia, ¿ya? Ahora, ¿están todas, quiere decir eso de que estén todos los temas resueltos? Sin duda que no. ¿Quiere decir eso que las empresas estén todas avanzando con el mismo nivel de seriedad, rigurosidad, estos temas? Yo creo que no, pero creo que sin duda se ha avanzado, como en todo orden de cosas, o algunos van más rápido, otros van más lento, pero yo creo que la curva como que es ascendente, digamos, ¿te fijas yo, no? Claro, porque si uno se fija también, cada vez más empresas están
lanzando sus reportes de sostenibilidad, adhiriéndose a certificaciones internacionales de este tema. Entonces, como que, o innovando en productos que apuntan a eso. Entonces, claro, uno dice, ya, pueden ser de ciertas empresas, pero al final, si tú sumas todo, es como que todas van en el mismo carro, digamos. Yo creo que van para el mismo carro, y yo creo que también es una industria que si tú la comparas con otras, por ejemplo, es bien transparente, ¿no? Por ejemplo, tú puedes entrar a la página del GSI, de la iniciativa Claro. Global Summer Initiative, y tenéis una serie de indicadores ambientales, sociales, productivos, pero todos, el paraguas eso es sostenibilidad, ¿no es cierto? Que son auditados y que tú puedes ver el desempeño de todas las compañías. Entonces, eso es una muestra de que sí, sabéis que esto es importante y esta información la vamos a poner allá afuera para que la gente para que la gente la vea. ¿Te fijas? Es información pública y es información súper detallada que uno puede, claro, navegando, a ver cómo le está yendo Salmones Camanchaca en esta cuestión. Y ahí aparece todo. Entonces uno tampoco pues, se puede decir no que la industria no informa en estos temas o que quiere hacer, ¿cómo se llama esto que dicen? Greenwashing. No sé, lo que sí yo creo que es importante es que cuando tú empezás como a meterte en esto de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y por ejemplo las empresas que son abiertas en bolsa como nosotros, te toca participar en índices, digamos, como el Dow Jones, etcétera, etcétera. La cantidad de temas es enorme. Fíjate, ¿no? Sí. Entonces, como no cuesta nada perderse en este mar de cosas, de requerimientos, de solicitudes de información, de política, de procedimiento, etcétera, de KPIs que tenéis que llevar, que te puede hacer perder el foco de lo que es realmente importante. Ya. Entonces, en una industria como la nuestra, los temas que son realmente importantes, que son como existenciales, si tú quieres, que si no los resuelves, tiene un impacto sobre tu reputación. Eso eventualmente puede tener un impacto en la regulación, en que te den, por ejemplo, posibilidades de crecer o no. Claro. Distinto en la industria del salmón que en la industria automotora, por ejemplo. Ah, sí. ¿Te fijas o no? Pero el 80% de los temas son comunes para todas las industrias. Sí. ¿Ya? Entonces lo importante es, como en todas las cosas, digamos, como que ser muy estratégico en priorizar, en el foco, para poder avanzar en aquellas cosas que son como realmente relevantes para esta industria. Bien, pero y en ese sentido se requiere como de mucho equipo para abarcar, si son hartos temas, como para abarcar toda la información, porque igual la industria está como, digamos, sus operaciones son disgregadas, así como el centro de cultivo por allá, la piscicultura por allá, la planta de piscina por acá, las oficinas administrativas por acá, entonces se necesita mucho equipo. O también hay como una política de que se informe todo, de que todo esté como la información disponible para que, digamos, poder procesarla un poco más rápido, más fácil. O sea, si finalmente esto ocurre como en la primera línea o en varias líneas, si tú quieres, y de manera bien transversal, digamos, ¿te fijas o no? Por lo tanto, tú tienes que lograr de alguna manera descentralizar esto, digamos, este concepto de la sostenibilidad, ¿te fijáis? Porque hay, como hablábamos antes, ¿no es cierto? No sé, temas que caen dentro del paraguas de la sostenibilidad, que tienen que ver con recursos humanos, y bueno, eso es tema del equipo de recursos humanos. Obviamente. ¿No es cierto? Tener un código de conducta proveedor y preocuparnos que nuestros proveedores sean responsables, etcétera, eso cae en el equipo de compra, ¿te fijas, no? Y así sucesivamente. Entonces, tienes que tener la capacidad de involucrarlos, ¿no es cierto? De desarrollar ciertos liderazgos también en esas áreas para que puedan empujar estos temas. Nosotros lo que hemos hecho, tenemos un equipo chico pero atómico que es muy táctico, te diría yo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Porque estoy yo, ¿no es cierto? Pero que veo otras cosas aparte de la sostenibilidad. Tenemos una subgerente de sostenibilidad de medio ambiente que ve muchas cosas dentro de eso del medio ambiente. Tenéis el cumplimiento ambiental, los proyectos, un montón de cosas. Claro. Y tenemos una analista de sostenibilidad dedicada, que es muy seca, ¿no es cierto? Entonces, pero básicamente lo que nosotros hacemos es como identificar cosas que es relevante abordar. Siempre como con una mirada como de futuro un poco, qué es lo que se viene, qué cosa es, como te decía antes, existencial, qué cosas tiene que abordarse, ¿cachai? Qué cosas sí tenemos que, en qué cosas sí tenemos que avanzar, ¿te fijáis? Y vamos a esa área, por ejemplo, si le cae al equipo de compras, vamos a hablar con el gerente de compras, llevamos como un poco las ideas, la visión, lo trabajamos con él, traemos las lucas, que son importantes, traemos la plata, si es necesario para contratar una consultoría, algo,
y los acompañamos en todo el proceso. Y así lo hemos hecho en varias áreas de la compañía que finalmente después agarran como vuelo propio, ¿te fijas? Entonces como bien táctica la aproximación. Ya. Yo siempre digo, bueno, eventualmente la idea es que como que nos biodegrademos, ¿te fijáis? Y como que ya no se requiera este equipo dedicado como exclusivamente a coordinar esto, ¿te fijáis? Y yo creo que eventualmente puede que sí, digamos, puede que sí. Sí, la idea es que también ellos terminen, como tú decías, agarrando vuelo solo y ya no tengas que estar yendo nuevamente a decirle, mira, necesito esto, que se haga aquí, que se haga allá, sino que ellos solitos lleguen. Alfredo, tú mencionaste el Dow Jones, que este año y por cuarto año consecutivo Salmones Camanchaca participó de este índice, que es un conjunto de varios índices de sostenibilidad que integran a las compañías con alto desempeño y que cotizan en bolsa en diferentes ámbitos como el económico, el social y el ambiental. El año pasado, Salmones Camanchaca estuvo dentro de las 27 compañías reconocidas por este índice con un puntaje sobresaliente. Y los resultados de este año van a estar prontito. Yo espero que tengamos la primicia. Sí. Nosotros ya los tenemos, y lo puede conversar así. Perfecto. Por eso decía yo que quería tener la primicia. Bueno. Y en este sentido, ¿qué valor tiene para ustedes sumarse voluntariamente a este escrutinio que es un prestigioso índice internacional de sostenibilidad? Mira, la decisión nosotros participamos por primera vez como activamente en 2020, si no me equivoco. Ya. 2019. Sí, pero no me acuerdo, ¿el 2019? Sí, el 2019, exactamente. 2019. El objetivo siempre fue usarlo como un benchmark, ¿ya? Para medirnos y ver cómo estamos con nuestros pares. Porque una cosa que en la que siempre hemos creído nosotros como compañía es que, bueno, la sostenibilidad no puede ser solamente una declaración, tenéis que de alguna manera poder medirlo, ¿no es cierto? Entonces, estos índices es una muy buena manera de que alguien venga de afuera, ¿no es cierto? Porque el Dow Jones finalmente lo que tiene es un ejército de analistas y de profesionales que se dedican a mirar y analizar toda la información que te piden, las tendencias de indicadores, revisan procedimientos, políticas, la información que es pública, etcétera, un montón de información. Y en base a eso construyen este ranking, ¿no es cierto? Finalmente te dan puntajes en un montón de indicadores que finalmente terminan agrupados en estas dimensiones que tú dijiste, que es la económica, la social y la ambiental. ¿Te fijas? Entonces, la decisión nuestra siempre fue, usémoslos para medirnos, ¿ya? Para ver cómo estamos y para ver si estamos avanzando, estamos estancados, estamos retrocediendo. Entonces, ese fue un objetivo, ¿ya? Okay. Y que sin duda hay que ha servido. Y el otro objetivo, que yo creo que también sirvió mucho, era, mira, esto va a requerir, o avanzar en estos temas, ¿no es cierto? Requiere involucrar, más bien dicho, a un montón de áreas de la compañía, que van a tener que trabajar, van a tener que implementar políticas, van a tener que revisar procedimientos, van a tener que reportar indicadores, etc. Y el participar, el hacer esa actividad como parte de este índice que tiene cierto prestigio, etc., y el hecho de que ellos después puedan ver sus resultados, hayan podido ver que mejoran, nos ha permitido generar tracción con estos temas en la compañía. ¿Te fijas? Perfecto. ¿Ya? Entonces ha tenido ese doble efecto, si tú quieres, ¿te fijas? Uno, poder medirnos, ver cómo va el progreso, y lo otro es generar esta tracción, ¿ya? Porque a un gerente funcional de un área se enorgullece cuando ve que está en esa dimensión, está en el percentil, no sé, un percentil súper alto comparado con sus pares de otras industrias. ¿Te fijas? No quiere decir que lo está haciendo bien. Claro. Una medición independiente. Sentirse orgulloso, como que... Entonces yo creo que sí tiene valor, requiere esfuerzo, y lo que hay que cuidar es un poco lo que hablábamos antes, porque finalmente son tantas cosas que te miden. Muchas de ellas son como el desde, ¿no es cierto? Son como bien desde de que tú tengas ciertas políticas, buenas prácticas, etcétera. Cosas de sentido común, ¿no? Sí, y algunas no tanto, quizás. Bueno. Que lo importante es no perder el foco. ¿Te fijas? Lo importante es no perder el foco. Cuesta, ¿ya? Yo creo que a muchos le pasa. Yo lo hablo con pares de esto y como que, ¿qué es lo que hago, digamos? ¿Te fijas o no? ¿Por qué parto? ¿No es cierto? Entonces ahí es súper importante tener hecha como tu priorización de temas. Claro. ¿Te fijas? Para ver dónde apretar, dónde no poner. ¿Sabes que esto no lo vamos a abordar? ¿Te fijas? Etcétera. ¿Ah? Entonces, no puede ser, solo para terminar eso, no puede ser... el participar no puede ser simplemente para tener un buen puntaje y poder después poner una foto, digamos, en algún lado, digamos. ¿No? O sea, nosotros creemos es una herramienta. ¿Ya? Si el día de mañana aparece otra herramienta que es mejor, bueno, lo haremos, digamos. Hoy en día, para una empresa abierta en la bolsa, la verdad que no nos agrega valor, digamos. ¿Ah? Ahora, esta cuestión es un poco de locos, porque todos los años
Tú decís, oye, ya esto ya avanzamos y por lo tanto el próximo año voy a atacar esto otro y esto otro, y te cambian, y te cambian la Yo quería avanzar. cambia, ¿cachai o no? Entonces, como que todos los años te corren la vara, digamos, ¿te fijas? Claro. ¿no? Entonces, es un desafío, digamos. Pero es que todos los años quizás ustedes han subido, han elevado su vara, entonces que se la vayan corriendo también es como algo desafiante para ustedes, digamos, tener un poquito la vara un poquito más alta y es como, no, lo vamos a lograr porque, bueno, no es solamente tener un puntaje, como decías tú, pero el puntaje es consecuencia de todo lo bien que lo están haciendo. Sí, y que no es, y insisto, son como áreas, ¿sabes? Porque finalmente lo que hace como el equipo que depende de mí es como coordinar, hace una pega súper importante, ¿eh? O sea, la persona que tenemos dedicada como analista de sostenibilidad hace una pega como muy profesional y muy bien hecha, digamos, ¿no es cierto? Que es la coordinación, la comunicación, revisa también. Ya. Pero las áreas, o sea, el que avance o no avance, el área de recursos humanos, por ejemplo, los temas de recursos humanos, en la línea, digamos, que te mide el índice o que lo haga el área de compras, digamos, o el área legal, eso depende del gerente o la persona a cargo de esa área, ¿te fijas o no? Ya. Entonces, lo que a nosotros como que nos da cierta satisfacción, digamos, de esto es que, bueno, como que han podido avanzar como por su propio impulso, digamos, ¿te fijas o no? En aquellos temas que ellos identifican que son relevantes. ¿Te fijas? Entonces, es como un buen ejercicio, ya, fíjate. Ya, pues, ¿y la primicia, Alfredo? ¿Cómo lo fue? No fue bien, mira, porque esto ha sido, porque siempre cuando nosotros la primera vez que participamos, si no recuerdo mal, participamos así, pero como con haciendo como cero esfuerzo, ¿te fijas? Y yo ahora que juega un puntaje súper bajo, qué sé yo. Claro, partiendo... porque... Después nos pusimos las pilas, participamos de manera intencional, Ya. ¿no es cierto? Y ahí nos fue bien, subimos un montón de puntos y creo que fuimos la primera, tuvimos el primer puesto en nuestra categoría, digamos, que no son muchos, digamos, Ya. pero que es la categoría de food products, producto alimenticio. Y después dijimos, chuta, el próximo año va a ser difícil subir, porque todas las cosas como más que ya se habían hecho, y logramos subir de nuevo, segundo año. El tercer año dijimos, ya sabéis qué, con que saquemos el mismo puntaje, estamos. Volvimos a subir. ¿Me fijáis? Y este año yo ya estaba seguro de que, oye, con que mantengamos el puntaje, estamos ok, porque como te decía, también van poniendo preguntas que son más difíciles, te van poniendo desafíos que son más difíciles. Y de nuevo volvimos a subir, que insisto, en mérito colectivo Buenísimo. de la compañía. Y este año estamos como por cuarto año, somos como la primera empresa chilena en la categoría de food products. Pues son pocos los que participan. Pero si tú miras todas las 60 compañías aproximadamente que participan en Chile, nosotros estamos en el número 4. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, estamos arriba de empresas muy emblemáticas que son muy reconocidas como por la sostenibilidad en Chile, que no las voy a nombrar, ¿te fijas? Sé que ha sido como un buen resultado. Sí. Buenísimo. Ahora, hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir trabajando en esos temas que hablábamos que son como los existenciales, ¿sabes? Temas importantes para la industria, que no necesariamente son el foco de estos índices, ¿te fijas, no? Ya, pero que al final es como... son integrales igual, pues, o sea, de alguna manera u otra impactan quizás en las otras áreas, aunque no directamente. Alfredo, y otro de los índices que también participa Salmones Camanchaca, y también recientemente se dieron los resultados del índice Color Fair Protein Producer. Perdón mi inglés. La evaluación más detallada de las empresas de carnes, lácteos y acuicultura más grande del mundo. Y en este índice, Salmones Camanchaca obtuvo el 8º lugar de 60 compañías de la categoría Low Risk. Este reconocimiento es súper importante porque es un índice muy importante de empresas productoras de proteínas. Y obviamente siempre esto le da un plus a Salmones Camanchaca de digamos, reconocer en los mercados de que contamos con esto. Participamos de este índice y tenemos este reconocimiento. ¿Tú recomendarías que las otras empresas hicieran lo mismo? Digamos, que se atrevieran o tanto la industria quizás, o quizás otros sectores productivos, a que se sumen a esta revisión, porque estamos hablando de alimentos, de proteínas, estamos hablando también de que se va a necesitar alimento, que al 2050 tendríamos que alimentar a X billones de personas. Entonces, que cuenten con estos reconocimientos a nivel internacional es bastante relevante. Sí, yo creo que, mira,
de todas maneras, yo creo que medirse es importante. Ahora, al igual que en el Dow Jones, en el Coller Fair, ellos te eligen. ¿Ya? Tiene que ver con tu capitalización bursátil, básicamente. Perfecto. ¿Ya? Entonces nosotros calificamos, creo en Chile estamos nosotros, creo que está Blumar, no estoy seguro, digamos. ¿Ya? Pero tiene que ver con el tamaño de la compañía. Ahora, uno igual podría quizás agarrar las dimensiones del Coller Fair y también autoevaluarse, ¿ya? Pero el ejercicio quizás es un poco más difícil, pero ese índice, a nuestro juicio, es bien importante y quizás se acerca un poco más a lo que estábamos hablando antes, lo que yo te decía, de que es un poquito más enfocado a los desafíos, no necesariamente solo de la salmonicultura, pero de la producción de proteínas. Fíjate, ¿no? Y lo bueno que tiene desde el punto de vista quizás nuestro como salmones, que si tú miras el índice, que me imagino que tú lo has mirado en otro año, en el top 10 son todos salmones, digamos, ¿no es cierto? Lo que te demuestra que comparado con otras proteínas de producción animal, la salmonicultura es muy sustentable. Medía, digamos, estos 10 dimensiones que te mide, digamos, ¿no es cierto? Te lo traje acá y si lo quieres ver después. Ahora, con respecto a nosotros en particular, en este índice, como que también mejoramos el puntaje con respecto al año pasado, pero más allá de mejorar el puntaje o no, lo que a nosotros nos tiene contentos, si tú quieres, es que pasamos de una categoría de medium risk a low risk. ¿Ya? Entonces, este índice tiene 4 o 5, tiene 4 categorías. Tiene best practice, mejores prácticas. No hay ninguna compañía de las 60 evaluadas que está ahí. ¿Ya? Las que más se acercan son las salmoneras. ¿Ya? Después está low risk, ¿ya? En la categoría que estamos nosotros. ¿Ya? Después está medium risk, en la categoría que estábamos nosotros el año pasado. Sí, seguimos bien. ¿Ya? Y después está high risk. ¿Ya? Y la gran mayoría, si no me equivoco, no he visto el gráfico completo este año, pero la gran mayoría está en high risk. ¿Ya? Pero lo que hay que entender, sí, Loreto, es que estos son índices, al igual que el Dow Jones, evalúan muchas cosas, pero están muy de la óptica de miran el riesgo de las compañías con distintos ámbitos. ¿Ya? Y eso se vincula finalmente, o lo puedes vincular con la capacidad o la probabilidad de que esta compañía pueda seguir generando valor para los inversionistas en el largo plazo. Fija ya, ¿no? Y son temas que hoy, si no los tenéis en el radar, evidentemente que, bueno, los inversionistas pueden perder confianza, ¿no? ¿No es cierto? Si esta persona no está consciente de su impacto aquí, acá, bueno, evidentemente que es un riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque son inversionistas, al fin y al cabo, tienen que saber dónde poner sus lucas. Y Alfredo, ¿En qué está Salmones Camanchaca? ¿Cómo definirías este año? Porque uno escucha, lee, escribe al respecto. Ha sido un año, no es compleja la palabra, ha sido un año de tensa calma, como se dice, de tensa calma. Este tema de la ley acuícola, tema de la ley Lafkenche, tema trabajadores, tema que no hay crecimiento, áreas protegidas, un montón de cosas que muchos dicen que está estancado todo, que no nos permiten crecer, que nosotros queremos crecer, y así sucesivamente, así como tensa calma, como se dice, y todavía, o sea, las proyecciones, yo no sé cómo están, eso yo confieso, no estoy muy enterada de cómo están proyectando, ya estamos en diciembre, y cómo están proyectando el próximo año. Un poquito mejor, quizás que se resuelvan ciertas cosas, que se puedan avanzar en estas cosas que generan incertidumbre dentro de la industria. Sí, yo creo que como en lo más inmediato, si tú quieres, como en el negocio mismo, efectivamente este fue un año como difícil en cierta medida, ¿no es cierto? Porque venimos con una como inflación de costos, digamos, arrastrándola como post pandemia, con el alimento, etcétera, que obviamente ha pegado el costo de producción, lo que cuesta producir un kilo de salmón, y parte, digamos, de esa alza costo, no toda uno se la puede traspasar a los consumidores, ¿no es cierto? Entonces eso se junta con
que en particular en Estados Unidos este año, como la inflación no está tan controlada, ¿no es cierto? Entonces la gente tiene más caro los dividendos, el colegio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no está muy diferente. Y eso ha hecho que como que la situación de precio, digamos, justamente que no fue la misma que años anteriores, digamos, donde la verdad que hubieron mejores márgenes, si tú quieres. Sí. Ya. Pero el 2025 y fines de este año también se ha arreglado bastante la situación. Y yo creo que para nosotros vamos a terminar cerrando un año como bueno, creo, en términos generales. Y el 2025 sí se ve un poco más auspicioso en términos de los costos de producción. ¿Ya? Sí, yo creo que la mayoría de las empresas deberían estar proyectando costos algo menores que los del 2024. Y en términos de precio, bueno, es difícil verlo, pero debiesen estar similares o quizás un poquito mejores un poquito mejores que este año, ¿ya? Ya. Eso como en lo inmediato, si tú quieres. Sí. ¿Ya? Ahora, en los otros temas, evidentemente que desde el punto de vista político, si tú quieres, hay incertidumbre en la industria. Este no ha sido un gobierno particularmente fácil, digamos, con el cual trabajar. No ha habido la misma cercanía con este gobierno que con otros, ¿no es cierto? Para resolver problemas, para hacer mejoras, hacer regulaciones más eficientes, etcétera. Así que ha sido un gobierno bastante más Cauto. más cauto, digamos, en su relación con la industria. Sí. Exactamente. Y también han habido proyectos de ley, etcétera, que Sí. evidentemente, tú sabes, han amenazado, digamos, no el crecimiento de la industria, sino que derechamente los niveles de producción que tiene ahora, y eso redundó, digamos, en los últimos años redundado en movilización, etcétera, de nuestros trabajadores. Por lo tanto, yo diría que ese es un tema de mediano plazo. Yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar a todos, a quienes estamos de alguna manera relacionados con la industria, porque nosotros tenemos que tener una hoja de ruta para qué es lo que queremos con la salmonicultura en Chile. Es decir, a juicio mío, digamos, y todos quienes estamos en la industria, para tener una industria saludable y que aporte significativamente al desarrollo, digamos, que maximice esa contribución, digamos, a la sociedad, es una industria que tiene que seguir creciendo, digamos. Es decir, Claro. los noruegos tienen una hoja de ruta súper clara. De hecho, el próximo año sacan un nuevo como white paper donde van a trazar probablemente cuál es su estrategia futuro, ¿no es cierto? Chile no tiene nada de eso, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener algún minuto una conversación seria respecto a qué es lo que queremos y cómo orientamos el desarrollo de la industria, ¿te fijas? Entonces eso vamos a ver. Hay un proyecto de ley de agricultura. Claro. Hay muchos que no creemos que ese proyecto vaya a prosperar, digamos, pero no lo sabemos, ¿te fijas o no? Pero yo tengo la convicción finalmente, creo yo, que como industria, y como industria no me refiero a las empresas, me refiero a todos quienes trabajamos. La industria, finalmente lo dijo alguien el otro día, un par de personas en Aquaforum, digamos, la industria no son los empresarios, digamos. No, por supuesto. Somos todos quienes trabajamos, somos los trabajadores, los proveedores, digamos, etc. La pyme, la mini pyme, todo. Exactamente, todo este clúster de personas, ¿cierto? Que pone su energía y su inteligencia, digamos, para poder realizar esta actividad. Yo creo que vamos a tener la capacidad de poder plantear y poner sobre la mesa la relevancia que tiene esta industria. Yo creo que espero que vayamos a tener una contraparte política que escuche. Yo creo que las últimas elecciones han sido positivas en las autoridades locales que tenemos, digamos, que han manifestado tener una disposición o asumir el rol, ¿no es cierto?, de la relevancia también de regular, digamos, de manera eficiente esta industria. Por lo tanto, yo creo que eso esperemos que sea lo mejor. Yo creo que Chile no nos podemos fallar la oportunidad, ¿te fijas? Es más, yo creo que dado el tamaño de esta zona donde desarrollamos agricultura, son millones de hectáreas, dado el porcentaje de espacio que usa la salmonicultura, me refiero a físicamente en el mar y los fiordos. Claro, 0,0. 0,04, puede ser que ponte que sea 1 o ponte que sea 5. Aún así, Que tener, yo creo que como país tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de buscar la manera de conciliar las distintas o los distintos usos legítimos, por lo demás, aspiraciones del borde costero. Si no lo hacemos, digamos, yo creo que bueno, ahí tenemos un problema, digamos, institucional o qué sé yo, grande. O sea, la posibilidad está, pero también la negativa o la poca voluntad de ciertos sectores es evidente. O sea, yo estuve presente en el taller que se hizo sobre la ley de acuicultura
O sea, yo no sé con qué impresión se habrán ido los profesionales de la subpesca, pero la audiencia estuvo un poquito negada totalmente. Es como, ¿para qué van a hacer una nueva ley? Primero resolvamos lo que tenemos ahora, que es la ley Lafkenche, que nos tiene sí acogotados. La ley SBAP también, el tema de las áreas de manejo. Resolvamos eso y después sí, pensemos en una ley de acuicultura. Es que yo creo, Loreto, que eso que a mí yo no pude ir porque teníamos una reunión interna muy importante, pero fue gente de nuestra compañía y escuché los comentarios, pero esa reacción yo creo que se vio ahí, que se ha visto en otras instancias, ¿no es cierto?, que se han convocado, finalmente reflejan una falta de confianza. ¿Te fijas? Hay como una falta de confianza en este minuto entre el sector privado y el sector público, claro, por cosas que han pasado, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que recomponer esa confianza, ¿no es cierto?, que se va a dar en la medida que podamos llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos, porque si tú quieres achicar la industria o impedir que crezca, bueno, va a ser muy difícil, digamos, ponerse de acuerdo con un sector que quiere seguir desarrollándose, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa reunión en particular, esa quizás actitud o disposición que tuvieron la gente de la industria, que entiendo yo que fue la misma que se tuvo en una reunión hace 2 semanas en Aysén cuando la CONAF presentó el plan de manejo para la Reserva Nacional Huaytecas, ¿cierto? Pasó algo bastante parecido. Y yo creo que es un poco de falta de confianza. Muchas veces la industria ha sido convocada al final de una serie de reuniones, ¿tú fijas? Entonces, claro. Yo creo que eso es algo definitivamente a trabajar a futuro. Yo creo que solo vamos a poder construir en la medida que haya confianza. Sin confianza es muy difícil avanzar. Mira, yo me esperaba, yo pensé, aquí va a haber show. Aquí o se van a parar y van a decir no nos gusta y no vamos a ir, pero no. Fue la instancia, después con que lo hablaba, con un colega, fue como catarsis. En realidad fue una catarsis de trabajadores, de proveedores, de consultores, de muchas personas de que de verdad no queremos la ley. O sea, está bien, pero más adelante. Resolvamos lo urgente ahora, sí, y después vemos esto que en realidad es como así. Tenemos tantas leyes que ya otra más, como da lo mismo en realidad. Exactamente. Pero mira, yo creo que al margen de eso, y haciendo como un zoom un poco más, de un poco más sinóptico de más arriba, cuando tú miras ahí como cuál es el futuro que debería tener una industria como la salmonicultura, es brillante, digamos, ¿no es cierto? Donde, especialmente en países como Chile que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Si tú miras ahí, el mundo va a crecer, ¿no es cierto? Sí. Somos 8.000 millones de personas en este minuto, vamos a ser 10.000 millones de personas el 2050, creo, claro, entre el 2050 y el 2100, que es un poco la vuelta de la esquina. Sabemos que a medida que aumenta el PIB per cápita, es decir, qué tan ricos son los países en términos económicos, aumenta su consumo de proteína, ¿no es cierto? La proyección de la demanda para salmón en particular es muy optimista, ¿no es cierto? Hay espacio para incrementar el consumo per cápita de salmón en varios mercados muy importantes. Ya. Y nuevos quizás también. Y nuevos también. El PIB per cápita, es decir, la riqueza de mercados muy relevantes como Estados Unidos, va a aumentar prácticamente un 20% más de aquí al 2050. China va a aumentar mucho. Muchos países van a aumentar el PIB per cápita. Por lo tanto, es una oportunidad extraordinaria para quien tiene las condiciones naturales para poder hacerlo como nosotros. ¿Te fijas o no? Entonces la pregunta, más que ¿lo hacemos o no lo hacemos? Lo que deberíamos estar todos pensando es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Te fijas o no? Sí. Y cómo inteligente y elegantemente resolvemos las diferencias que podemos tener o los matices, digamos, respecto de cómo desarrollar la actividad. ¿Y cómo lo hacemos teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado? El tema del cuidado medioambiental, el tema de las comunidades, las licencias sociales, teniendo en cuenta todo eso, no es llegar y producir por producir. Bueno, Alfredo, fue un agrado invitarte a este episodio y no me queda nada más que agradecerte haber tenido esta excelente y grata conversación que es el sello de Sin Escamas. Oye, no, muchas gracias a ti, muy entretenido, lo pasé muy bien y feliz, mucho éxito. Perfecto, muchas gracias. No olvides que Sin Escamas fue auspiciado por Aquaterra de Nuseed, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de Omega 3, Nurturing Land and Sea.
Gracias por la sintonía de este nuevo capítulo a través de nuestras plataformas de Apple Podcasts y Spotify y YouTube, obviamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un par de semanitas más con los últimos capítulos de Sin Escamas. Pero aún así vamos a seguir teniendo conversaciones francas y relajadas, pero de salmón. Hasta luego. Sin Escamas fue auspiciado por Aquaterra de Nucid, Omega 3 Canola Oil, una fuente renovable de omega 3, Nurturing Land and Sea,